palabra en esta mañana. Y yo quisiera que vamos a retomar lo que venimos compartiendo el domingo pasado acerca del reino de Dios y su justicia. Pero yo quisiera que ahí donde está, antes de pasar a la palabra, hagamos una oración nuevamente, pero para que este tiempo sea un tiempo donde el Señor traiga luz a nuestras vidas, que el Señor siga hablando en nuestros corazones, sabiendo que su palabra va a seguir rompiendo estructuras en nuestras vidas, va a seguir produciendo rupturas interiores que muchas veces no nos gustan, es la verdad, pero que algo que hoy leía esta mañana, bueno, que toda esta semana estaba leyendo y meditando, y es parte de lo que vamos a hablar en esta mañana, es Jesús diciéndole a los escribas y a los fariseos: no se derrama vino nuevo en odres viejos. Y vamos a ver qué es lo que quiso decir Jesús cuando expresó esas palabras. Así que en esta mañana yo le invito a que en esta oración sea una oración donde podamos pedirle al Espíritu Santo: trae paz a mi corazón, trae reposo para que tu palabra pueda verdaderamente ser esa espada que entra, que penetra, que parte todo nuestro interior, que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Amén. Sí, así que donde está, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos y que oremos juntos en esta mañana. Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque hoy nos podemos reunir. Hoy nos das la oportunidad de poder reunirnos como iglesia, como casa, Señor, como familia de fe. Gracias Señor por darnos la oportunidad de estar en esta hora reunidos, y gracias a aquellos que también desde sus casas, Señor, están en esta hora también unidos en el Espíritu, Señor, para recibir tu palabra. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que es vida. Gracias por tu palabra, Señor, que viene a producir, Señor, el crecimiento de la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, para que este tiempo sea un tiempo de luz, sea un tiempo de comunión, pero también sea un tiempo donde tú, Señor, estés desafiando nuestras vidas a seguir creciendo más y más en ti. Hoy ponemos nuestra mirada adelante, hoy ponemos nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Y hoy quitamos nuestra mirada de todas las cosas del pasado, Señor. Hoy no queremos vivir en viejas estructuras, en viejas maneras de vivir. Hoy queremos todo lo nuevo que viene de ti. Porque si algo proclama tu palabra es que tú haces todo nuevo. Es que quien está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas han pasado y que todo tú lo haces nuevo, Señor. Y hoy proclamamos esa palabra, Señor. Hoy proclamamos, Señor, que viviremos días donde tú nos enseñarás a vivir desde lo nuevo. No volveremos a vivir desde lo viejo. No volveremos, Señor, a vivir, Señor, de formas o estructuras pasadas, porque tú quieres en esta tierra, Señor. Por eso oramos, Señor, para que sea la voz de tu Espíritu Santo retumbando en nuestro interior, Señor. Porque ahí es donde tú llenarás nuestras vidas de ti, Señor. Ahí es donde tu vida, Señor, ahí es donde la llenura del Espíritu Santo irrumpirá como una fuente, como un río de agua de vida, Señor. Como dice tu palabra y como tú mismo lo declaraste: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua de vida. Y hoy proclamamos, Señor, que cada casa, que cada hogar, que cada matrimonio, Señor, será así. Brotarán ríos de agua de vida, Señor, que transformarán nuestras casas, que transformarán nuestras familias, que transformarán nuestras colonias, que transformarán nuestra ciudad, que transformarán nuestros estados y que transformarán nuestras naciones, Señor. Porque a eso nos has llamado, Señor, a una vida de transformación, para que toda la plenitud de Cristo sea vista y sea expresada en esta tierra, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. ¿Qué se recuerda rápidamente los que estuvieron el domingo pasado? ¿Qué se recuerdan o qué fue la palabra que más se te quedó grabada en tu corazón de lo que compartimos el domingo pasado? A ver, ¿quién? 1, 2, 3, 4, 5, allá. Sí, Jessica.
Primero el reino antes que otras cosas. Bien, gracias Jessica. ¿Quién más? A ver. Que el reino ya está en nosotros. Muy bien, gracias Siglali. Muy bien, ¿qué más? Sí. Bien, es su justicia, por eso es el reino de Dios y su justicia. No es nuestra justicia, sino la de Él. Gracias Marisol, muy bien. David, sí. Bien, ser conformados a esta nueva vida que representa el reino de los cielos. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Uno más? Bien, gracias Rocío. El reino de los cielos es la mente de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Muy bien, gracias. Por allá había levantado también la mano Lupita, sí. Bien, solamente en Él tenemos la dirección correcta. Muy bien, perfecto. Gracias a todos. Eso es parte de lo que compartimos el domingo pasado. Y cerrábamos el domingo pasado con una expresión que decíamos que el reino de los cielos es una vida espiritual intencional. ¿Sí se acuerdan de eso? Hablábamos de que el reino de los cielos es una vida intencional porque nosotros venimos al reino ya con una forma, una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de actuar, y el reino es una forma totalmente diferente. ¿Y por qué nosotros necesitamos ser intencionales? Porque la forma vieja siempre me va a jalar. Siempre mi instinto me va a llevar a lo que ya estoy acostumbrado a hacer. Y el reino nos va a enseñar a vivir de una manera totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Cuando hablamos del reino, hablamos de esa nueva vida que hemos recibido en Cristo Jesús. Hablamos del señorío de Cristo siendo ejercido en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, y también su justicia prevaleciendo en todo. Ya no vivimos conforme a nuestra justicia, ahora es su justicia reinando nuestra vida. Por eso es, busquen primeramente el reino y su justicia. Es su reino, y cuando hablamos de buscar primeramente el reino, hablamos de que el Cristo, que el señorío de Cristo sea en nosotros. Y rápidamente, para poder aprovechar en esta mañana bien el tiempo, parte de por qué sabemos cómo es el reino y muchas veces no vivimos como tal, es que lo queremos, lo deseamos, ¿sí o no? Creo que todos deseamos, anhelamos, y de hecho lo cantábamos recién: te deseo más que a la vida, pero no voy a cantar. Lo queremos, lo deseamos, pero no lo buscamos. O sea, no hay una intención en vivir conforme al reino. Por eso Jesús no dice, deseen el reino. Jesús no dice, quieran el reino. Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios. Esa palabra búsqueda habla de una intención interna, habla de alguien que quiere ser conformado a esa nueva vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que causa que mi corazón no busque primeramente las cosas del reino de Dios? Una pregunta para hacernos en esta mañana. ¿Qué es lo que causa que mi corazón no busque primeramente las cosas del reino de Dios? Y acá hay algo que rápidamente nosotros tenemos que pensar y que juntos meditar. El corazón humano no es apático. El corazón humano no es apático. El corazón humano es un corazón pasional. El corazón humano tiene pasiones. Y las pasiones del corazón humano compiten contra el reino de los cielos, que ya está en nosotros. ¿Sí?
El reino de los cielos es la vida del Espíritu que ya está en nosotros. Por eso se acuerdan que el domingo pasado yo les decía que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo esa expresión que el reino de los cielos sufre violencia? Que adentro de mi corazón el reino de los cielos lucha contra las pasiones que están establecidas en mi corazón. El corazón humano puede ser apático al reino, pero hay pasiones que gobiernan su corazón. Y ahí es donde yo tengo que ser justamente intencional en buscar el reino. Es que ahora esas pasiones sean rendidas al señorío de Cristo en nuestros corazones. El corazón humano es un corazón lleno de ídolos. Ídolos que tratan de garantizarnos la seguridad, la estabilidad en un corazón que a la vez que es pasional también es temeroso e inseguro. Hay inseguridades en nuestros corazones que nosotros las disfrazamos con cierto tipo de estabilidad, con cierta forma de ser, con cierto carácter. Pero en el fondo nuestro corazón es temeroso, es inseguro. Y para poder combatir contra esos ídolos, contra ese temor, contra esa inseguridad, nos levantamos ídolos en nuestros corazones que intentan traer estabilidad, pero que no es así. Otra pregunta, a modo de introducción para pasar a lo principal de esta mañana: ¿cuánto de mi manera de vivir refleja que estamos establecidos en el reino? Lo repito para aquellos que están anotando. ¿Cuánto de mi manera de vivir refleja la luz del mundo? Cuando Jesús habló esas palabras, Él justamente lo que quería decir es que nosotros fuimos llamados a reflejar el reino de los cielos con nuestra manera de vivir. Es lo que hizo Jesús. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús predicaba, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo decíamos el domingo pasado. ¿Y dónde está el reino? O sea, ¿cómo es que se acercó el reino a la tierra? Es que yo soy el reino. Yo soy el rey y yo soy el reino. Mi vida, mi propia vida, la vida de Jesús, era el reino establecido en la tierra. Él era el rey y Él era el reino. Entonces, ¿cuánto de mi manera de vivir refleja que estamos establecidos en el reino? Recuerde también que Jesús dijo que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y el apóstol Pedro, recuerde, nos dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Por lo tanto, si nosotros ya hemos sido establecidos en el reino, y tenemos que conectar esta palabra con la palabra de Nicodemo, porque esa es la palabra de donde salimos. Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino y no puedes entrar al reino. De ahí es que tenemos que conectar la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? En que muchas veces estamos establecidos en el reino, pero nuestra manera de vivir no expresa que estamos establecidos en el reino. El problema es que todavía muchas veces vivimos conformes a nuestros valores que hemos ido aprendiendo, valores que hemos ido tomando, que nos han formado a lo largo de la vida. Acompáñeme a leer, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4:22 en adelante, la Nueva Versión Internacional, dice así. Efesios 4:22 en adelante dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios, en verdadera, ¿qué palabra aparece ahí primero? Justicia y santidad.
este nuevo ser, esta nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, es creada en verdadera justicia. Esto tiene que ver con lo que Jesús decía: busquen primeramente el reino y su justicia. Esta nueva creación, esta nueva vida, también está creada en verdadera justicia. Ahora, volviendo a lo que decía recién, el problema es que nosotros queremos continuar viviendo en la vida que antes llevábamos, pero estando en el reino. ¿Y cómo es esta vida espiritual ahora? Esta vida espiritual es una vida dinámica. Es una vida. Y todo lo que tiene vida, ¿qué pasa con todo lo que tiene vida? ¿Cómo? Por ahí lo dijo alguien. Todo lo que tiene vida crece. Y si la vida espiritual está creciendo en nosotros, esa vida espiritual se va a ir expandiendo adentro de nosotros. Recuerde, el Evangelio es una nueva vida. El Evangelio no son costumbres, el Evangelio no son filosofías, el Evangelio no son tradiciones, el Evangelio no son costumbres, el Evangelio es una nueva vida. Y todo lo que tiene vida va a ir creciendo. Todo lo que tiene vida va a ir permeando todas las áreas de nuestra vida. Si la vida de Cristo está en nosotros, eso va a ir formando nuevas maneras de vivir cada vez más. Por eso el apóstol Pablo le dice, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Nuestro estilo de vida anterior estaba determinado por valores que aprendimos en el pasado, pero que ahora en el reino se nos ordena que debemos quitarnos o despojarnos. Los valores del pasado, con esos valores del pasado, aún vemos el mundo, juzgamos, reaccionamos, hacemos conclusiones, comparamos, hacemos juicios de valores, recibimos o rechazamos todo desde los valores que se formaron en nuestro corazón. Por eso, volviendo un poquito, nosotros tenemos que ser intencional con la vida del Espíritu. Porque siempre nuestra vieja manera de vivir nos va a llevar a nuestro viejo molde. Ahora, acompáñeme y acá sí quiero empezar con el mensaje de esta mañana. Mateo 9. Mateo 9. Versículo 16 en adelante. Mateo 9, versículo 16 en adelante. ¿Lo tiene? Bien. Acompáñenme en la lectura. Dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nuevo, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. 17. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo y así ambos se conservan. ¿Bien? Creo que muchos de los que estamos acá, o la mayoría de los que estamos acá, conocemos estas palabras de Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos el pasaje completo de Mateo capítulo 9, en el contexto que Jesús dice estas palabras es cuando se le acercan los escribas y los fariseos a preguntarle por qué sus discípulos no ayunaban. Se le acercan los escribas y los fariseos y les preguntan, oye, ¿por qué nosotros ayunamos y ustedes no ayunan? El énfasis de ellos eran sus tradiciones, sus formas. Y la primera respuesta de Jesús es que nadie hace ayuno cuando está en una boda. ¿Sí? Hace referencia a una boda antes de darle esta respuesta.
Y Jesús automáticamente, después de decirle eso, les dice estas palabras: nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, tampoco pone porque el remiendo se fruncirá el vestido y la rotura se hará peor, ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. Ahora usted me preguntará, ¿y qué tiene que ver esta respuesta de Jesús con lo que le están preguntando sobre el ayuno? Porque como que no tiene sentido, ¿no? Ahora, ¿a qué apuntaba Jesús? Jesús venía a anunciar el evangelio del reino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús les da esta respuesta, lo que Jesús les quiere decir, el reino de los cielos no es compatible con su cultura y con sus tradiciones. Si quieren vivir en el reino, van a tener que cambiar sus tradiciones, sus formas, porque ustedes lo que quieren hacer es que quieren acomodar el reino a sus tradiciones y a sus costumbres, y eso es incompatible. Por eso le da la respuesta de el remiendo nuevo en tela vieja, y le da el ejemplo de el vino nuevo en odres viejos o en recipientes viejos. Ahora, usted me dirá, ¿qué tiene que ver esto con el reino de los cielos? ¿Cuántos ya saben que el reino de los cielos ya está en nosotros? El reino de los cielos ya está en nosotros. Dígale a la persona que tiene a su lado, el reino de los cielos ya está en tu vida. El reino de los cielos, de vuelta, es la vida de Cristo, es la vida del Espíritu que hemos recibido por gracia y por fe el día de nuestra salvación. Ahora, ¿cuál es el problema de que el reino no se vea? Porque esa es la otra pregunta. Y acá es donde nos vamos a detener esta semana, esta mañana. Aplicado a nosotros, el odre, ¿qué representa el odre? El odre es la mente, las estructuras internas, las formas viejas de pensar, creer o reaccionar. Todo eso representa el odre. De vuelta, el odre es la mente, el odre son las estructuras internas, las formas viejas de pensar, creer o reaccionar. Nosotros venimos del mundo con un odre ya formado. Nosotros venimos con una forma de ver la vida ya formada. Nosotros venimos con una manera de vivir que ya está establecida en nosotros. Por eso, volviendo rápidamente al pasaje de Efesios, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje, o sea, desvestirse de esa manera de vivir. Nosotros llegamos al reino con una manera de pensar, con estructuras internas que ya hemos adoptado, con formas de pensar, de creer y reaccionar. Y como vimos en la introducción de la palabra, el reino son nuevas estructuras, es una nueva mente. Por eso el apóstol Pablo también les dice que deben ser renovados, verso 23 de Efesios 4, tienen que ser renovados en la actitud de la mente. Es una mente nueva, es una mente centrada en Cristo. Ahora vamos a ir desarrollándolo un poco más extensamente. El reino, entonces, es una nueva mente, son nuevas estructuras internas, estructuras vivas, no rígidas, son formas nuevas de pensar, de creer y de reaccionar. Por eso, vuelvo a este punto, el reino sufre violencia en nuestro interior, porque el reino quiere romper nuestras estructuras, la palabra quiere romper nuestras estructuras, entonces se encuentra muchas veces con rigidez, con dureza, tanto así que no puede entrar. El reino, ¿qué trae el reino? El reino trae nuevas perspectivas, una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de ver el mundo, una nueva manera de ver las personas, una nueva manera de relacionarnos con el Señor, una nueva manera de relacionarnos en la vida familiar, en la vida laboral. Trae nuevas prioridades. ¿Se acuerdan el contexto
del domingo pasado, cuando Jesús le dice, busquen primeramente el reino de Dios. Jesús les dice, no se afligen por lo que van a comer, no se afligen por lo que se van a vestir, no se afligen por el techo. Y Él dice, los del mundo, en realidad dice los paganos, los incrédulos, dice, los incrédulos andan detrás de todas estas cosas. Pero vuestro Padre que está en el cielo sabe lo que ustedes necesitan. Y ahí viene la expresión, por lo tanto, ustedes busquen primeramente el reino y todo lo demás, todo lo que el mundo anda detrás de esas cosas, a ustedes se les va a añadir. Entonces, el reino trae nuevas prioridades. En realidad, una sola prioridad: buscar el reino y su justicia. Y saber que todo lo demás va a ir siendo añadido por el Señor. Trae nuevas decisiones centradas en Cristo y no en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de creer. Trae nuevas formas de amar y de obedecer. El reino de los cielos nos va a enseñar a amar como Dios ama y a obedecer como Cristo obedeció. ¿Cómo fue la obediencia de Cristo? Perfecta, total, rendición plena. Y eso va a ser el reino en nuestras vidas. Ahora, las estructuras viejas de pensamiento no pueden sostener la vida del reino. Pretender vivir con estructuras viejas esta nueva vida que hemos recibido en Cristo es totalmente incompatible. No hay forma de mantenernos o de sostenernos en el Señor con nuestras viejas estructuras de pensar, de vivir o de caminar. No podemos sostener la vida del reino con nuestra vieja vida. Por eso, vuelvo a este punto. El reino necesita ser intencional completamente en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos ¿qué es buscar el reino y su justicia primero? Es saber que si Dios me está hablando, Él espera mi obediencia rápida. Es saber que si el Señor está trayendo una palabra hoy a mi corazón, Él quiere que reaccionemos rápidamente a esa palabra y no nos volvamos al molde anterior. ¿Qué es un odre viejo en nuestras vidas? Un odre viejo en nuestras vidas es cualquier patrón mental, emocional o espiritual que ya no es compatible con lo que Dios quiere hacer en nosotros. De vuelta, un odre viejo en nuestras vidas es cualquier patrón mental, o sea, una mente con viejos pensamientos. Es cualquier patrón emocional o espiritual que ya no es compatible con lo que Dios quiere hacer en nosotros. No es algo moralmente malo necesariamente, solo está viejo, seco y no puede expandirse. Mira, aquí les traje un ejemplo de algo viejo, seco y que no puede expandirse. Bien viejo, bien seco, y que si yo lo quiero estirar, no se puede. Y Dios dice, tengo algo nuevo, y ese nuevo es Cristo viviendo en nosotros, pero como tu odre, o nuestro odre, está viejo, seco, y no puede expandirse, yo no lo puedo derramar en tu vida. O sea, no es que Dios nos está rechazando, es que Dios quiere primero cambiar el odre para que Él después... ¿Qué pasa si yo le echo agua a esto? ¿Va a crecer? ¿Va a perder su sequedad? ¿Se va a poner verde? ¿Se va a expandir? No hay vida. Ahora, yo le echo un camión cisterna de agua a esto. ¿Va a florecer? ¿Se va a expandir? ¿Qué hice? Derroché agua, ¿sí o no? Derroché una cisterna de agua. Y muchas veces nosotros vivimos así el Evangelio, pidiéndolo, Señor, lléname de ti, lléname de ti. Y Dios dice, yo lo quiero hacer,
pero tus viejas estructuras no me lo permiten. Porque si yo te lleno de ti, así como estás, sin cambiar, sin renovarte, va a ser vida del Espíritu echada a perder. Y la vida de mi hijo vale mucho para que yo la derrame en una vieja estructura que no va ni florecer, no se va a expandir y que está totalmente seca. Ahí tenemos un árbol aquí. Usted sale aquí ahora y va a tener un árbol que está seco ahí. Bien sequito. Ahí el pastor Isaac lo tiene justo de frente a él. Por más que le echemos agua, no va a florecer. Por más que intentemos hacerle muchos tratamientos, no va a florecer. Ya se secó, su raíz está seca. Ahora, volvamos de vuelta. El odre viejo representa nuestra vida. Es cualquier patrón mental, emocional y espiritual que ya no es compatible con lo que Dios quiere hacer en nosotros. Mire, por eso la Escritura, y anoche lo leíamos con los matrimonios aquí, y la palabra que Isaías le da a Israel es: no vivan de lo añejo, yo voy a hacer estoy haciendo cosa nueva. Ya lo están viendo dar a luz, o sea, ya está entre ustedes. Ahora, ¿cómo identificamos o cómo identificar a los odres viejos que se resisten al reino? Vamos a ir a ejemplos claros en esta mañana para que juntos podamos entender. Cuando reaccionamos igual, aunque Dios está hablando algo nuevo. Y el ejemplo de esto es María y Zacarías. Cuando reaccionamos igual, aunque Dios está hablando algo nuevo. Ustedes saben que el libro de Lucas está ahí en los primeros capítulos. El ángel se le aparece a María y le anuncia el nacimiento de Jesús. Le dice: el Espíritu Santo te ha elegido para que tú traigas al Salvador a la tierra. Y la reacción de María es: que se haga como mi Señor quiere. María, una jovencita, escogida por el Señor para traer al Salvador a la tierra. Ahora, ¿quién era Zacarías? Sacerdote, ¿sí? Ya era un hombre mayor, ya era un hombre grande, pero era sacerdote. Tenía cierto prestigio delante de Israel. También se le aparece un ángel y le dice: tu esposa va a dar a luz. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista, ¿sí se acuerdan? ¿Y cuál fue la reacción de Zacarías? No, yo ya estoy viejo, ¿cómo va a ser que a mí me van a elegir? ¿Qué salieron ahí al frote? Las viejas estructuras, una mente que solamente estaba pensando en lo temporal y que no tenía puesta su mirada en la eternidad. Entonces, ¿qué dice el ángel? Como fuiste incrédulo, vas a quedar mudo hasta el día que este muchacho naciera. Entonces, ahí vemos cómo Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros, pero nuestras viejas estructuras, nuestras viejas maneras de pensar, nuestros antecedentes de rigidez, no quieren moverse, no quieren cambiarse frente a todo lo nuevo que Dios nos está proponiendo. Yo era muy rígido, bueno, todavía soy. Y a veces Vanessa me hablaba y me decía: no sé, vamos a hacer eso. A ver, ¿en qué sentido era rígido yo? Todavía lo soy. En que muchas veces yo me planteo las cosas desde un razonamiento, como que me anticipo a todo lo que va a suceder o todo lo que va a pasar. Entonces Vanessa me dice: vamos a hacer esto. Y yo automáticamente, ¿qué hago? Pienso, bueno, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos esto, lo otro, pam, pum, 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 pam. Y entonces, a veces en esa rigidez de no saber cómo va a ser, porque eso también es falta de fe. Cuando Dios habla, se espera un corazón con fe, lleno de fe. Y muchas veces la fe siempre va a ir en contra de lo que nuestros ojos naturales y nuestra mente racional va a querer reaccionar a eso. ¿Sí? Entonces ella me hablaba y yo decía: no, pero necesitamos esto. Y a veces mi respuesta, ¿cuál era? No, ¿por qué no esperamos? ¿Por qué no? O a veces le decía sí, pero adentro mío había un no.
Él sí estaba afuera, pero no en la rigidez de Santiago. Yo sabía, esto no va a ser, esto no va a funcionar. Entonces Dios viene a romper esa rigidez en nosotros. Dios viene a romper esa manera que nosotros aprendimos a hacer las cosas. Mire, otro ejemplo rápido. El domingo pasado hablamos que toda nuestra vida la aprendimos por ósmosis. ¿Se acuerda? O sea, el ambiente nos permeó tanto que el ambiente produjo un carácter, una personalidad y una manera de ver la vida. Entonces, yo vengo de una familia, de una casa, donde, aunque había un papá, no era un papá presente. No era un papá que trabajaba, hacía todo lo que tenía, trabajaba, pero en la casa no era un padre presente con nosotros. Entonces, como él no era un padre presente, como él no nos decía qué hacer, cómo hacerlo, a mí y a mis hermanas, ¿qué pasó? Ese vacío de autoridad alguien lo tenía que tomar. ¿Y quién lo tomó? Lo tomó mi mamá. Entonces mi mamá era la que decía cómo se hacían las cosas, mi mamá era la que decidía qué íbamos a hacer, qué no íbamos a comprar, qué íbamos a pintar, pum, 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 pam, pam. Entonces, la voz que siempre dirigió mi vida, entonces era mi mamá. Ahora, ¿qué pasa? Un día yo me caso. Me caso con Vanessa. Súmele a esto que además de que tenía a mi mamá, yo tenía 2 hermanas, bien mandonas. ¿Pero por qué eran bien mandonas? Porque la única voz de referencia que ellas tenían era mi mamá. Entonces eso fue lo que pasó. Mis hermanas crecieron con ese modelo de que si la mamá manda, entonces ellas también pueden mandar. Ahora, ese no es el diseño que nosotros vemos en las Escrituras, pero ese no es el punto, ese no es la predicación de hoy. Esa es otra predicación. Yo me caso y cada vez que Vanessa me decía algo, vamos a hacer tal cosa. Sí, dale, lo hacemos. Vamos a hacer tal cosa. Sí, dale, lo hacemos. Vamos a hacer esto. Sí, dale, lo hacemos. Hasta que un día me dice, vamos a hacer tal cosa. Y yo también, mi respuesta es, sí lo hacemos. Y entonces me separa y me dice, oye, ¿por qué tú me dices a mí todo sí? Y yo me quedé pensando. Y ella me dice, tú no me tienes que decir a mí todo sí. Tampoco le tenía que decir todo no. Simplemente lo que ella me estaba mostrando es que cómo al venir de un ambiente donde la voz de mi mamá siempre fue la que dirigió, ese patrón de conducta, ese patrón de pensamiento yo lo llevé al matrimonio. Y el matrimonio formado desde Cristo es un matrimonio donde la voz de autoridad, ¿a quién se la dio Dios? Al hombre. Ahora, no es que yo ahora a Vanessa yo le decía todo no. Ahora lo que pasaba es que había consideraciones. Entonces quizás la respuesta no era sí, la respuesta es ¿por qué no oramos antes de tomar la decisión? ¿Por qué no lo pensamos mejor? ¿Por qué no nos tomamos unos días antes de decidir? ¿Por qué? Y a veces la respuesta también sí era no, ¿sabes qué? No. Porque ¿cuál era el problema? En realidad, ¿cuál era el verdadero problema? Que Vanessa no era mi mamá. Vanessa es mi esposa. ¿Y qué espera una esposa de un esposo? Anoche lo aprendimos. Los que estuvieron anoche se tienen que acordar. Por favor, no me hagan quedar mal. Que una esposa desea ¿qué? Dirección. Toda esposa desea dirección. Entonces ella lo que me estaba mostrando era no que mi respuesta estaba mal, sino que ella esperaba una dirección de parte mía. Ahora vuelvo al punto. ¿Qué era lo que pasaba en mi vida? El patrón de conducta que yo había aprendido en mi casa me jalaba.
me llevaba siempre a decirle sí a todo, sí a todo, sí a todo, sí a todo, sin considerar muchas veces qué era lo que Dios quisiera que nosotros hagamos. Ahora, eso usted puede llevarlo a cualquier área de su vida, a cualquier área de su vida. Todo lo que aprendimos, porque ¿cuál es el lugar donde más somos permeados en nuestra manera de pensar, en nuestra conducta y en nuestra manera de reaccionar? Es nuestra casa. El lugar que más nos permea es nuestro hogar y es nuestra casa. Si en una casa la generosidad no era una dinámica constante, es normal que yo venga con esa dinámica a la familia y no sea una persona generosa. Eso era lo que pasó también en mi matrimonio. O sea, Vanessa viene de un hogar, los que lo conocen al apóstol Jesús saben cómo es él. Y Vanessa viene de una dinámica de familia donde todo era generosidad, donde el padre desde pequeña les inculcaba esa dinámica de generosidad. Aquí nada es nuestro, aquí todo le pertenece al Señor y si un día el Señor lo requiere, siempre va a estar para su servicio. En mi casa no había esa dinámica de generosidad de pensar en el otro, muchas veces había, pero era muy esporádica. Entonces llegar y casarnos era un choque de dos culturas, de dos perspectivas de ver la vida muy diferente. Ahora nosotros nos fuimos llamados a reproducir nuestra conducta aprendida en nuestras casas. Nosotros fuimos llamados a reproducir la cultura del reino. Por eso lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar hoy como casa, como familia, es ¿qué es lo que queremos reproducir? ¿Qué es lo que queremos hacer? Si vamos a hacer la expresión del reino de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, o vamos a seguir reproduciendo los patrones de conducta, de pensamiento que hemos heredado. Y ahí es donde uno tiene que ser intencional. ¿Por qué? Porque esos patrones nos van a estar presentes en nosotros hasta que nosotros, siendo intencionales una y otra vez en la palabra, los logremos vencer. Y eso es la violencia adentro, un reino rompiendo estructuras, un reino rompiendo patrones, un reino rompiendo maneras de pensar que están en nosotros, pero que ahora no vivimos para esos patrones, ahora vivimos para el reino de los cielos. Estábamos dando el ejemplo de María y Zacarías. Cuando reaccionamos igual ante Dios, aunque Dios está hablando algo nuevo. Si escuchamos la palabra, sentimos convicción. Creo que cada vez que escuchamos la palabra hay una convicción que se despierta en nosotros. Pero adentro, nuestras respuestas siguen siendo tales como estas. Yo siempre he sido así. ¿Alguna vez lo he escuchado eso? Ah, no, es que yo soy así. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Ah, ¿sí la conocen? ¿Vieron? Ah, claro. Entonces, ¿qué pasa? La palabra habla, no, es que yo siempre fui así. Otra, no, yo no puedo cambiar. Y en realidad no es que no podemos cambiar. La respuesta es, no queremos cambiar. Porque me acostumbré a tal manera de vivir que cambiar me produce incomodidad. No quiero aprender a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Otra, eso no es para mí. 3 respuestas comunes y cotidianas que hemos dado siempre. Yo siempre he sido así. Yo lo decía, es que yo soy así. Yo decía, no, es que yo soy así. Esa es mi personalidad. Hasta que un día entendí algo. Hasta que un día entendí que de mi personalidad nada es malo, aunque si Dios quiere usarme, si Dios quiere derramar su nuevo vino en mi vida, yo tengo que estar dispuesto a hacer cambios en mi vida, porque si no, Él no puede hacer su obra a través de nosotros. Entonces, la pregunta no es, bueno, ¿y qué tiene de malo? La pregunta no es qué tiene de malo, la pregunta es qué es lo que Dios quiere hacer. Porque si Dios quiere hacer algo a través de nosotros y en nosotros, algo vamos a tener que cambiar. No puedo cambiar. Palabra que yo también muchas veces repetí. Y esto,
esto no es para mí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso frente a los desafíos que la palabra nos enseña? No, esto no es para mí. No, si Dios lo está hablando, es para ti. Solo que tu filtro son las cosas que aprendiste del pasado. Es la vieja manera de pensar que tenemos. Y claro, frente a esa manera de pensar que tenemos, nuestra primera reacción, no, eso no es para mí. Eso es demasiado. ¿Y qué nos enseñan las Escrituras? Que nuestros pensamientos son bajos, lo digo de la forma correcta, sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos siempre son más altos que nuestros caminos. Por lo tanto, cada vez que Dios nos habla, la reacción de nuestra alma, la reacción de nuestra humanidad va a ser, esto no es para mí. Ahora, hay una vida del Espíritu que grita dentro de nosotros, eso sí es para ti. Porque toda la vida de Cristo es el potencial que nosotros necesitamos para vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Ese es un odre viejo. La identidad vieja resistiéndose a la nueva identidad. Dios quiere formar una nueva identidad en nosotros, pero nosotros persistimos en vivir en una vieja forma que Dios quiere romper. Voy un poquito más rápido. Cuando defendemos hábitos que ya no producen vida, recuerden que estamos describiendo odres viejos. ¿Sí? ¿Cómo son estos odres viejos? Cuando defendemos hábitos que ya no producen vida, algunos ejemplos. Mantenemos rutinas espirituales vacías. Oramos, leemos la Biblia, pero ya se volvieron rutinas vacías. Ya no tienen el sentido de una renovación en nuestro interior, de una renovación en nuestra vida, en nuestra mente. No nos está transformando la manera de pensar, la manera de percibir la vida. Nos apegamos a lo cómodo, aunque no sea sano. Nos quedamos con esos patrones, aunque no están produciendo crecimiento, aunque no están produciendo transformación. ¿Qué era para mí cómodo? Por ejemplo, decirle todo sí a Vanessa. Era cómodo. No me producía ninguna incomodidad. El día que me dijo, no, mejor lo pensás, mejor lo harás, entonces puso cierta incomodidad en mí. Y ya no era el sí automático, había que pensarlo, había que orarlo. Entonces nos apegamos a lo cómodo. Y déjeme decirle, la vida espiritual nos va a sacar de lo cómodo. La vida cuando crece genera incomodidad. Y si no, pregúntele a una mujer embarazada o a su esposa. Las incomodidades que tuvo que pasar. Ahí ustedes, mira, ahí está Saúl y Víctor, que le pregunte a su mamá. La incomodidad que le produjeron a Esther cuando nacieron. Miren, 2 muchachos bellos que trajo el Señor a esta vida, mira. ¿Pero había incomodidad, sí o no? Porque todo lo que crece va a producir incomodidad. Y si la vida del Espíritu, y si tú y yo queremos que la vida del Espíritu crezca en nosotros, la vida espiritual te va a generar incomodidad. Te va a sacar de lo cómodo, te va a sacar de lo que ya estás acostumbrado a hacer, te va a sacar de lo que ya has hecho una y otra vez a lo largo de tu vida y te va a enseñar nuevas maneras de pensar, te va a enseñar nuevas formas de hacer las cosas. Eso es lo que hace la vida del Espíritu en nosotros. Por eso el reino dice, yo hago todo nuevo. Dígale a la persona que tiene a su lado, el reino va a hacer cosas nuevas en tu vida. Lo va a hacer. Ahora, eso nuevo que el reino va a hacer no tiene nada que ver con tu pasado. Nada que ver. No podemos relacionar nuestro pasado a lo que Dios quiere hacer ahora en nosotros. Porque no tiene nada que ver. No se van a repetir las fórmulas. Dios no hace todo siempre de la misma manera. De hecho, no lo hace 2 veces. Moisés, ¿cuántas veces Dios le dio a Israel de beber del agua de la roca? ¿Quién se acuerda? 2. La primera le dice a Moisés, golpea la piedra y va a salir agua. Y la segunda, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Porque el recuerdo de Moisés fue, el agua salió cuando yo le pegué y le volvió a pegar.
pero no recordó en ese momento la palabra que Dios le había dado a Moisés. Le dijo, háblale a la roca. No era golpearlo. Dios nunca hace, de hecho, con nosotros mismos no lo hace de la misma forma, de la misma manera. Entonces, si nosotros queremos ver una renovación, una transformación en nuestra vida, gracias por su amén tan entusiasmado en esta mañana, si Dios quiere hacer, si tú quieres vivir una verdadera transformación en nuestra vida, en tu vida, en tu casa, en tu hogar, tenemos que estar dispuestos a que Dios lo haga como Él lo quiere hacer. Y no pensar que Él lo va a hacer como ya estamos acostumbrados a hacerlo. Por último, bueno, 2 más y ya nos vamos. Cuando nos mantenemos en el odre viejo, cuando justificamos lo que Dios quiere renovar. El odre viejo siempre va a tener argumentos para no cambiar y para no ser transformados. Palabras como esta, no es para tanto. No, pero ¿por qué lo vamos así? No es para tanto. ¿No será que estamos exagerando un poco? No. Otra, todas las personas son iguales. Pero si son todas iguales, ¿para qué voy a cambiar yo? Entonces ahí dejamos de ser luz y nos volvemos oscuridad como el resto. El odre viejo siempre va a proteger su yo. El odre viejo siempre va a proteger sus formas. El odre viejo siempre va a proteger su estructura de pensamiento. El odre viejo nunca va a querer ser crucificado juntamente con Cristo. Ahora, el odre nuevo protege la vida del Espíritu. Uno más. Cuando buscamos experiencias nuevas, recuerde que el principio es cuando nos mantenemos en el odre viejo. Cuando buscamos experiencias nuevas sin dejar estructuras viejas. Queremos más de Dios, queremos más visión, queremos más entendimiento, pero no queremos renunciar a viejas heridas, a viejas narrativas, a viejos ritmos y a viejos miedos, a viejas formas. Entonces queremos más de Dios, queremos más de su presencia, pero no queremos cambiar nuestras formas, no queremos cambiar nuestras estructuras, no queremos cambiar la raíz de todos los problemas. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? El odre viejo, ¿por qué el odre viejo no es pecado? Preste atención a esto, porque esta es la parte ya final. El odre viejo no es pecado. El odre viejo es falta de renovación. La falta de renovación hace que todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros tenga un tope, tenga un freno. La falta de renovación, la transformación de la mente. De vuelta, vuelvo a esa estructura de pensamiento que se ha formado, se ha heredado en nuestro ámbito de familiar. Acá no estamos hablando ni de familias buenas ni de familias malas, no es la discusión. El problema es que si nosotros queremos vivir como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que revisar nuestra manera de pensar, llevarla por el filtro de la cruz, de la mente de Cristo, y que solamente pase lo que le pertenece a Él. Y todo lo viejo que quede allá. Y todo lo que no es de Cristo, que nosotros estemos dispuestos a renunciar y a dejarlo. Jesús no rechazó el odre viejo. Simplemente dijo que no sirve para lo nuevo si no es renovado. Y siento en el Señor que esta mañana y los próximos días, percibo en el Señor que esta mañana y los próximos días de aquí hasta que termine este año va a ser un tiempo de renovación para todos nosotros. Va a ser un tiempo donde el Señor nos va a ir renovando. ¿Cómo se renovaba el odre en los tiempos de Jesús? Los odres en el tiempo de Jesús se renovaban sumergiéndolos en el agua, frotándolo con aceite, y eso hacía que se le devuelva la flexibilidad. Ahora, ¿qué es lo que esto representa? El agua representa la palabra.
vosotros ya fueron limpios por la palabra, le dijo Jesús a sus discípulos en Juan 15. El aceite representa la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay algo que nosotros necesitamos hacer una y otra vez para ser renovados, es justamente ir a la palabra. Una generación que va a la palabra todos los días. Una generación que considera la palabra todos los días. Una generación que medita en la palabra todos los días. No solamente que agarra un pasaje, un versículo, lo lee. Bueno, ya lo leí, ya sigo mi vida. No, es alguien que la considera, la medita. ¿Qué es lo que el Señor me está hablando? ¿Qué es lo que quiso decir esta palabra? ¿Qué es lo que este versículo está queriendo traer a mi vida, a mi corazón? Porque el apóstol Pablo nos enseña, y lo leíamos recién en Efesios 4, no se les enseñó que debían dejar de vivir como estaban acostumbrados. ¿Qué quiere decir renovarnos en la mente? ¿Qué quiere decir despojarnos del viejo hombre? O sea, cuando nosotros leemos esos pasajes, no solamente para que los memoricemos, es para que se despierte en nosotros un deseo, un interés santo por saber qué es lo que verdaderamente nos está queriendo decir la palabra. No solamente leerla por leerla, tiene que despertar. Ahora, ¿cuándo viene eso? ¿Cuándo viene ese sentir? ¿Cuándo viene esa decisión? Esa decisión viene cuando verdaderamente queremos ser renovados en toda nuestra vida. Alguien que no quiere ser renovado simplemente la leerá o no la leerá también. Pero los que queremos ser renovados en la mente, en todas las áreas de nuestra vida, nos volvemos personas que día a día la consideramos, le prestamos atención, la meditamos con profundidad. Entonces, cuando eso pasa, es que ahora el Señor sí tiene la posibilidad de derramar más y más de su vida. El aceite representa al Espíritu Santo. Recuerda cómo se recuperaba el odre, sumergiéndolos en agua, flotándolos con aceite. Agua, palabra, aceite, la vida del Espíritu. Es el Espíritu Santo guiándonos, es el Espíritu Santo trayendo dirección, es el Espíritu Santo hablándonos constantemente a causa de que estamos meditando en la palabra. Por lo tanto, la mente se renueva con palabras, con las Escrituras, con la Biblia, que muchas veces nos confrontan nuestra vida, nos muestran cosas que estamos haciendo y que no son, que no le pertenecen al reino. Oraciones que ablandan nuestro corazón. Ya no son oraciones repetitivas, ya no son oraciones que aprendimos con el tiempo. Recuerde cómo empieza esta predicación. Es los escribas y los fariseos preguntándole a Jesús: oye, ¿por qué ustedes no ayunan? Ellos habían hecho de la tradición el fundamento de sus vidas. Lo que antes había comenzado con una ley que Dios les había dado a Israel para expresar su justicia y su amor, ahora ellos habían hecho de esa ley, se habían olvidado de Dios y habían hecho de esa ley un fundamento, pero alejados de Dios. Entonces ellos amaron más la tradición que al Dios que les enseñó a vivir de esa manera. Entonces Jesús de vuelta aparece en escenario y les dice: señores, el reino no se puede expresar y no se puede manifestar en las formas que ustedes tienen de hacer las cosas. No puede. El reino quiere, claro que quiere, porque siempre habrá una intención de Dios de llenarnos más de Él. El problema es que si nuestra vida sigue siendo rígida, seca e inflexible como este palito, Dios nunca. Oración, que ya no es una oración de nuestra mente natural, es una oración en nuestro espíritu. Es: Señor, necesito más y más de ti. Señor, renueva mi mente. Señor, renueva mi corazón. Renueva mi manera de pensar. Enséñame a ser obediente a tu voz. Sé que muchas veces mi mente, mi alma se resiste. Pero es cuando ahí la obediencia es flexible. Una obediencia flexible, una obediencia que nace de un corazón que ahora está siendo formado por la palabra.
escrituras, palabras que confrontan, oraciones que ablandan nuestro corazón y una obediencia que cada vez es más flexible. Esto nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que a Él le preguntaban, Él sí iba a las Escrituras. ¿Cómo enfrentó las tentaciones con el enemigo en el desierto? Con la palabra. Con la palabra. ¿Cómo enfrentó en los momentos en que Jesús tuvo que tomar las mayores decisiones de su vida? Dice que se iba a la montaña a orar. Antes de Jesús escoger a los 12 discípulos, dice que se pasó toda la noche orando y que bajando de la montaña eligió a los 12. Cada vez que nosotros nos tomamos tiempo para orar y para considerar nuestra vida y nuestras decisiones en oración, entonces Dios encontrará un corazón flexible, dispuesto a obedecerle. Amén.